En esta conferencia voy a intentar trazar los rasgos principales de la figura del pastor en los Santos Padres, pues creo que constituyen una de las claves para entender la doctrina sobre el sacerdocio de San Juan de Ávila, cuya fiesta hoy celebramos. Uno de sus primeros biógrafos, el licenciado Luis Muñoz, afirma de las pláticas sacerdotales del maestro Ávila que constituyen un espejo en el que los sacerdotes se pueden mirar. Pero ¿en qué espejo se miró Juan de Ávila? ¿Y en cuál podemos mirarnos nosotros para contrastar la figura y realización existencial de nuestro ministerio en el momento actual? Por estas dos razones he elegido este tema. En primer lugar, por la importancia objetiva de los padres de la Iglesia. Ellos son, como sabemos, los primeros intérpretes autorizados de la Escritura y los testigos de la tradición. En cuanto a padres de la Iglesia, decía Juan Pablo II, que han sido los que han establecido las estructuras fundamentales de la misma, entre ellas el ejercicio del ministerio apostólico. Por otro lado, también, el contexto sociocultural de los padres es bastante análogo al nuestro. Les tocó vivir en una profunda crisis económica y social, en un mundo caracterizado por el sincretismo y en un paganismo ambiental que estaba unida a una determinada ansia de lo religioso. Además, en ellos se logra un equilibrio singular, que luego después con el desarrollo de la historia de la teología se va a romper, y es que en ellos hay una unidad entre el teólogo, el pastor y el hombre espiritual. Ellos son maestros de la fe en tanto que teólogos de la Iglesia y pastores en tanto que santos. Por eso sus obras son enormemente sugerentes. Y por todas estas razones, el magisterio de la Iglesia, ya desde la Presbyterorum Ordinis hasta los sucesivos pontífices, nos han recomendado a los presbíteros volver sobre las enseñanzas de los padres para renovarse en el ministerio. Ellos son, por tanto, los clásicos de la teología, a los que siempre hay que volver cuando uno necesita alimento sólido y respiro amplio. Esta es la primera razón por la que he elegido el tema en los padres. Y la segunda razón se refiere al santo que estamos celebrando. La doctrina del sacerdocio del maestro Ávila, creo yo, no se entiende sin la influencia de los padres. Las citas frecuentes de los mismos jalonan sus grandes tratados sobre el sacerdocio. Se remite frecuentemente, además, a la doctrina y al ejemplo de los mismos. Y además, curiosamente, le tocó a Juan de Ávila vivir una situación eclesial semejante a la que experimentaron muchos padres de la Iglesia. Una situación caracterizada por la crisis del ministerio en la Iglesia, en una etapa de posconcilio y de reforma. En el caso de los padres, pues el concilio de Nicea, el posconcilio de Éfeso, de Calcedonia; en el caso del maestro Ávila, el de Trento. Una situación comparable, naturalmente mutatis mutandis, con nuestra hora histórica. Por todas estas razones, Juan de Ávila recomienda frecuentemente en sus escritos la lectura de los santos padres para reformar el estado eclesiástico, desde la convicción de que reformando se comienza la renovación de la Iglesia. Especialmente en su tratado sobre el sacerdocio, en el capítulo 18, del que dice Esquerda Bifet, que es un especialista en San Juan de Ávila, es un resumen de teología patrística. Juan de Ávila cita un elenco de aquellos padres que, en mi opinión, marcan la doctrina sobre el sacerdocio de toda su obra, que son, a saber, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Ambrosio, Agustín y Gregorio Magno. Precisamente el objetivo que me he propuesto en esta conferencia de hoy ha sido invitar e introducir a la lectura de estos santos padres. Si yo logro esto, ya he logrado mi objetivo. Me centraré principalmente, a lo largo de mi exposición, en tres obras que forman lo que podríamos llamar la trilogía sobre el ministerio pastoral en la patrística. Estas obras son el De Fuga, de San Gregorio Nacianceno, el Diálogo sobre el sacerdocio, de San Juan Crisóstomo, y la Regla pastoral de San Gregorio Magno.
Las tres están traducidas y son, por tanto, muy accesibles. Curiosamente, las tres se suceden cronológicamente y una influye en las otras. Abordan el ministerio pastoral desde distintos géneros literarios. Una es una apología clásica, otra es un diálogo, otra es una regla. Pero responden a una misma ocasión, y es la tentación de la huida que han experimentado los tres santos padres cuando se les confió el ministerio, y responden también a un contexto histórico parecido, la crisis del sacerdocio en el cristianismo del Imperio Romano, lo que da lugar a una doctrina bastante común. Luego, estas tres obras, para hacernos una visión global de lo que es el ministerio pastoral en los padres, había que completarlas con algunas otras que iré citando. Por ejemplo, con una epístola muy bonita, que recomiendo, de San Jerónimo a Nepociano sobre el ministerio, o con la obra de Officis Ministrorum de San Ambrosio. No canso más citando obras. Eso sí, una advertencia antes de entrar en el tema. En la lectura de los padres hay que diferenciar lo coyuntural, que es propio del momento histórico en el que vivieron, de los principios que inspiraban su doctrina y que creo que son permanentes aún hoy. No nos ofrecen tratados sistemáticos sobre el ministerio sacerdotal, por eso cuesta un poco meterse al inicio en ellos, pero es recomendable una lectura directa, serena y desinteresada. Como decía un gran patrólogo español, jesuita, el padre Orbe, quien se entrega a los padres con perseverancia, encontrará en ellos tesoros que iluminan a veces lo que vivimos y otras veces nos provocan y denuncian lo que olvidamos. En su lectura, yo creo que descubrimos el sentido de la auténtica reforma, que no es una huida hacia adelante en busca de novedades aún ignotas, sino recuperar la forma o la figura genuina del pastor, derivada de Cristo, para representarla de nuevo con los colores y el material propio de cada época. Y ya me meto en el tema después de esta larga introducción. ¿Cuál es entonces la figura del pastor que se dibuja en las obras que acabo de citar? Lo voy a intentar presentar siguiendo como 7 pasos. En primer lugar, voy a presentar las dificultades que los padres encontraron para acceder al ministerio y que les invitaban a la huida. Después, la grandeza del ministerio para ellos, en qué consiste su naturaleza. De ahí se derivan los criterios para la auténtica vocación del pastor, tercer punto. Después exponen la vida o existencia del pastor, para después comentar su oficio o ministerio, centrándose sobre todo en una actitud capital, que es la humildad, e indicando al final las razones que les llevaron, a pesar de todo, a mantenerse en el ministerio. Este va a ser un poco el itinerario que vamos a seguir. Como ya he indicado, muchas de las obras patrísticas sobre el sacerdocio parten de una ocasión inicial, y es la tentación de huir ante el ministerio confiado, de desistir en su ejercicio. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las dificultades que se encontraron los padres y que pueden en cierto modo iluminar las nuestras? La primera de ellos, y común a todos, es la tendencia y la atracción, en palabras de Gregorio Nacianceno, por la bella y silenciosa vida anacorética. En aquel momento era el camino más fácil y el considerado más radical y fiel al cristianismo en medio de un cristianismo de masa que se estaba extendiendo en el imperio. Pero de este modo se optaba por un extremo de la paradoja del ministerio. Hoy quizá entre nosotros la tentación pueda ser la contraria, optar por el activismo del ministerio frente a la vida retirada. En ambos casos, es bueno recordar que hay extremismos que bajo apariencia de radicalidad evangélica resultan infieles a la misión confiada. Hay un segundo tipo de dificultad con la que ellos se encontraron y que les llevaba a huir, y eran las propias dificultades personales, el temor previsible ante su debilidad, sus propios pecados. El Crisóstomo decía: conozco mi alma, sé que es débil
y poca cosa. A esta dificultad se añadía un tercer tipo, las derivadas de la situación intraeclesial, que estaba caracterizada por la falta de comunión en la Iglesia, los distintos bandos provocados por cismas y herejías, o también por la relajación del clero, enfrentado en ocasiones y en otras, dice Gregorio Nacianceno, hecho como el pueblo, con la consecuencia de una mala fama del sacerdocio como tal. A estas dificultades de orden intraeclesial se sumaban otras, que son los peligros que les venían desde fuera, procedentes de una sociedad imperial que a veces perseguía a la Iglesia y otras seducía a los cristianos, usando la fe para otros fines distintos al Evangelio. Pero la dificultad fundamental, después de estas 4 que acabo de enumerar, la más seria y objetiva que les retenía, les echaba hacia atrás, dice San Juan Crisóstomo que era la desproporción ante el ministerio que se les confiaba y que era superior a sus fuerzas. No distan mucho estas dificultades de las indicadas por Juan de Ávila en todos sus tratados de reforma. Segundo punto, pero ¿en qué consistía esa grandeza del ministerio, esa alteza del oficio sacerdotal, como decía Juan de Ávila, que les echaba atrás por la desproporción que ellos veían? Gregorio Nacianceno nos da la respuesta con una definición del ministerio que luego se repetirá y que se hará clásica en los otros autores. Y es, el sacerdocio es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Esta fue la razón fundamental por la que Nacianceno, nada más recibir el ministerio, huyó. Lo compara nuestro autor con la ciencia médica al ministerio, ya que dice es terapia de las almas, pero la supera absolutamente por 3 razones. Porque el sujeto al que hay que curar no es el cuerpo, sino el interior del hombre. Porque el objeto que hay que curar no son las enfermedades exteriores, sino las dolencias de dentro. Y porque finalmente es superior a la medicina por su fin, ya que consiste, literalmente dice el Nacianceno, en poner alas al alma, hacer Dios y digno de la bienaventuranza al hombre que fue llamado a lo alto. Pero además, la grandeza del ministerio es descrita por San Juan Crisóstomo con otro matiz más. Él dice que es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias, pero es sobre todo el signo de amor de Cristo por su Iglesia. Y hace una curiosa interpretación de ese diálogo de Jesús resucitado con Pedro junto al lago de Genesaret. Allí Jesús le pregunta por 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y dice Crisóstomo, Jesús sabía que Pedro lo amaba. Entonces, si le pregunta si le ama, es para demostrar el amor suyo por su rebaño. Tanto ha amado Jesús a su rebaño que lo ha rescatado con su propia sangre, haciéndolo suyo. Por eso, el sacerdote es quien ha sido puesto al frente de lo suyo, de lo que es de Dios, de Cristo, en favor de la Iglesia. El ministro, dice él, no es pues dueño del rebaño. Su pastorear no repercute sobre sí, sino sobre los demás, o mejor dicho, repercute sobre sí en la medida en que repercute sobre los demás. Así lo dice el propio maestro Ávila, que hace del amor de Cristo por su rebaño hasta la entrega como sacerdote la clave y el centro del tratado sobre el amor de Dios, que es un brevísimo pero muy profundo tratado de cristología. Pasamos al tercer punto. El ministerio es grande, nos han dicho los padres, porque es el arte de las artes y signo de amor de Cristo por su rebaño. Por eso es necesario discernir mucho la vocación del pastor. En todas las obras de los padres sobre el tema se nos ofrecen criterios para discernir la idoneidad del auténtico pastor. Juan de Ávila, en sus memoriales para el Concilio de Trento, los llamados tratados de reforma, insiste mucho
en cuidar para la reformación del clero la selección de los candidatos y el discernimiento de su vocación. ¿Cuáles son los criterios de no idoneidad en el ministerio, según los padres? El primero, según el propio Juan Crisóstomo, es buscar el ministerio por deseo de honor y vanagloria, por hacer carrera, mal típico en aquella época y no ausente del todo en la nuestra. Se trata, dice Gregorio Nacianceno, de los que buscan el ministerio como honor y forma de vida para servirse de él, y no como una liturgia, esto es, un servicio a los otros. Crisóstomo dice que quien está dominado por esa ambición, por ese buscar el honor y la gloria, al final es un esclavo, porque su libertad depende de la opinión de los demás. La segunda actitud a evitar en el auténtico pastor es la superficialidad ante el ministerio. Por eso dice el Crisóstomo que el que va a ordenar tiene que hacer mucho examen, pero el que va a ser ordenado, aún más. La invitación de Gregorio Magno es que cada uno se conozca diligentemente a sí mismo antes de recibir tan gran don. Y hay un tercer criterio de no idoneidad en los padres. Es la actitud contraria, la falsa humildad de quien se resiste al ministerio por modestia o pereza cuando verdaderamente Dios le llama a él. Criterios de no idoneidad. Buscar el ministerio por honor y gloria, la superficialidad en asumirlo y la falsa humildad. Pero ¿cuáles son los criterios de idoneidad que muestran la vocación del auténtico pastor? Los padres señalan los siguientes. El primero es el amor a Cristo. Si el sacerdocio es signo del amor de Cristo por su Iglesia, criterio fundamental del auténtico vocacionado es el amor a Cristo. San Agustín y luego San Gregorio Magno definirá el ministerio con esa expresión que todos conocemos, es amoris officium. Más aún, dice San Agustín interpretando el texto de Juan que anteriormente citaba, amatorem fecisti pastorem, hiciste al que amaba pastor. El segundo criterio es que al amor se ha de unir la piedad, esto es, dice San Gregorio, la práctica y experiencia de oración, por la que uno adquiere esa familiaridad y confianza con Dios, sin la cual es imposible que el sacerdote ejerza uno de sus más importantes ministerios, que es el de la intercesión ante Él. Pero al amor y a la piedad, dicen los padres, se ha de unir un tercer criterio, la necesaria formación, la inteligencia y el sentido común pastoral. Dice Juan Crisóstomo, si el sacerdote carece de amor y de inteligencia pastoral, de nada le valdrá la piedad. Esta insistencia en la formación, que será recogida después por San Juan de Ávila en los tratados de Reforma, es algo característico en los padres. Ellos dicen, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla comenta, si uno es ignorante de los conocimientos fundamentales, no puede corregir a otros. Claro, para esto uno tiene que tener la docilidad para aprender antes que para enseñar. Constituye para los padres otro criterio fundamental del auténtico vocacionado. Es necesario, dice Gregorio Nacianceno, purificarse antes que purificar, alcanzar la sabiduría antes que transmitirla. Claro, esto supone la paciencia de la maduración, sin la prisa por quemar etapas, ya que, dice el Nacianceno de nuevo, es más conveniente una lentitud razonada que una rapidez incauta. Y a todos estos criterios se ha de añadir otro, la perfección en la virtud. Gregorio Magno explica esto interpretando de una forma de alegoría moral las condiciones que el libro del Levítico ponía para el auténtico sacerdote. Tenía que ser perfecto, ni ciego, ni cojo, ni con nariz corta, ni con nariz larga.
evidentemente esto no es una descripción física, lo interpreta él con una interpretación moral. No tiene que tener la nariz corta, faltándole el discernimiento, pero tampoco larga, siendo excesivamente quisquilloso, diríamos hoy. No ha de ser ciego, tiene que tener la luz de la inteligencia, pero tampoco cojo, ha de estar pronto para la acción. En definitiva, la perfección en las virtudes humanas son fundamento del auténtico llamado a la vocación. Y finalmente, a todos estos criterios añaden los padres la capacidad para el sufrimiento. San Agustín lo dice bellamente interpretando eso de apacienta mis ovejas, esto es, sufre por mis ovejas. Discernida la vocación del pastor, en la primera parte de la regla pastoral, Gregorio Magno pasa a describir en la segunda parte la vida del pastor. Con estas palabras que yo creo que sintetizan muy bien en qué consiste la vida del auténtico pastor, su existencia. Leo. La vida del prelado o del pastor debe superar a la del pueblo en la misma medida que la vida de un pastor dista de la grey. Es conveniente, pues, que aquel por el cual el pueblo es llamado grey se esfuerce en considerar atentamente lo obligado que está por la circunstancia de llevar una vida santa. Por consiguiente, es necesario que sea puro de pensamiento, sobresaliente en el actuar, discreto con su silencio, útil al hablar, cercano en la compasión con cada uno, adelantado a todos en la entrega a la contemplación, compañero por su humildad con los que hacen el bien, firme en el deseo de la justicia contra los vicios de los pecadores, sin que la ocupación exterior debilite su atención a lo interior y sin que la solicitud por lo interior le haga abandonar la atención a lo exterior. De este texto querría destacar yo dos rasgos de la vida del pastor que me parecen fundamentales. El primero, la santidad, ya hablaba al principio del texto, que es la coherencia de vida, o como dice San Jerónimo en otro texto también bien hermoso, aquel que quiere tener a Dios como parte suya. En la carta a Nepociano, que os he citado al comienzo de la conferencia, San Jerónimo indica a este presbítero que le pide orientación para su vida, cómo ha de vivir él, y lo hace analizando etimológicamente la palabra clérigo. Dice San Jerónimo: así pues, el clérigo que sirve a la Iglesia de Cristo empiece por interpretar su propio nombre y teniendo delante la definición del nombre, esfuércese en ser lo que se llama. Ahora bien, si cleros en griego significa en latín sors, suerte o parte de la herencia, la razón de llamarse clérigos es que son de la herencia del Señor, o que el Señor mismo es su suerte, es decir, la parte de la herencia de los clérigos. Conforme a esto, el que es personalmente parte del Señor o tiene al Señor como parte suya, de tal suerte ha de portarse que posea al Señor y sea del Señor poseído. El que posee al Señor dice con el profeta: pars mea dominus, el Señor es mi parte. Nada puede tener fuera del Señor, y si algo tuviera fuera de él, no será ya el Señor su parte. Ser santo, llevar una vida santa, consagrada al Señor, significa pues a la luz de este texto, tenerle como única heredad, como decía el Salmo 15 referente a los levitas, y que muchos de los aquí presentes seguro que en el rito de la clerical tonsura lo leyeron y se proclamó, porque indicaba esto. De ahí, de este tener al Señor como la única herencia, derivan para los padres la pobreza apostólica o la castidad por el reino, en la que insistirán todos ellos y que el maestro Ávila volverá a recordar en sus tratados de reforma. Pero volvamos a otro rasgo del texto sobre la vida del pastor que acabo de citar
de San Gregorio Magno. He comentado el de la santidad de vida como tener parte en el Señor. Voy con el segundo. Otro rasgo que me parece a mí capital en la vida de un pastor según los padres, y es el que podríamos llamar el equilibrio entre polos opuestos. Comento solo algunos que dice San Gregorio Magno. Discreto en el silencio, para que no diga lo que se tiene que callar, pero útil al hablar, para que no silencie lo que ha de decir. Contemplazione suspensus, suspendido en la contemplación, pero compassione proximus, cercano por la compasión. Desde la conciencia, comenta Gregorio Magno, que cuando uno se abaja a lo más bajo de sus prójimos, entonces se eleva admirablemente a la más alta caridad. En definitiva, es el ideal de ser contemplativos en el mundo, monjes en acción. Y el último equilibrio que quería comentar, compañero por la humildad, firme por la justicia. En esa tensión compleja que el pastor ha de tener entre ser como una madre por la piedad y como un padre por la disciplina. Esto se remonta ya a los textos de San Pablo en el Nuevo Testamento. San Gregorio da de esto un ejemplo ilustrativo y bien hermoso. Dice que el pecho del pastor ha de ser como el arca de la alianza del Antiguo Testamento. En ella estaba la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, pero también estaba la vara de Aarón, es decir, la necesidad de la disciplina, junto con el maná, la dulzura de la misericordia. Pienso que en alcanzar este equilibrio nos seguimos jugando también hoy la existencia ministerial. Y descrita la vida del pastor, Gregorio, en la tercera parte de la regla, aborda ya el ministerio, el oficio del pastor. Nótese aquí un detalle interesante en la estructura de la argumentación. El ministerio, según los padres, sigue a la vida del pastor, pues el hacer es consecuencia del ser. Para los padres es claro que este ministerio es participación en el ministerio de Cristo, el único y buen pastor. Ellos interpretan en este sentido la parábola de la oveja perdida y del buen pastor en clave no tanto moral como a veces hacemos, sino sobre todo en un sentido cristológico. El ministerio pastoral se delinea sobre el de Cristo y consiste en buscar a la perdida por la primera evangelización, en devolverla al rebaño por el catecumenado, en alimentar a la débil, cuidar a la gorda, precisamente por la enseñanza pastoral, en reunir a las ovejas en el redil de la Iglesia, que es el germen transformador de la sociedad, en dar la vida por ellas. El ministerio se delinea sobre el ministerio del buen pastor que es Jesús. Ahora bien, en el ejercicio de ese ministerio, en los padres, tiene una especial relevancia, y esto insisten todos mucho, el ministerio de la predicación. A él dedica San Gregorio Magno la tercera parte, que es la más larga, de la regla pastoral. El pastor es, pues, predicador. Para ello, la fuente ha de ser la lectura y meditación cotidiana de las Escrituras. San Jerónimo se lo decía a Nepociano en una frase también muy hermosa. Nunquam de manibus tuis sacra lectio deponatur. Nunca se caiga de tus manos la sagrada lectura de la Escritura. San Juan Crisóstomo, en el Tratado sobre el Sacerdocio, en el libro quinto, precisamente indica cuáles han de ser los criterios del buen predicador. El profesor Trevijano, que fue profesor mío de patrología y que muchos conoceréis, dice que ese libro quinto del Tratado de Sacerdocio es como un manual para buenos predicadores. Él señala que la predicación ha de tener dos criterios fundamentales. El primero es desdeñar los elogios, es decir, no buscar agradar al público, sino su edificación. Lo dice en un contexto de una sociedad en la que dominaban las palabras vanas, la retórica vacía.
Y el segundo criterio, ha de tener también capacidad para hablar, sencilla pero claramente. A estos criterios, Gregorio Magno, en el capítulo 3 de la regla, añade otro que me parece capital, y es la necesidad de adaptación del pastor al destinatario. Es decir, se ha de hablar de forma distinta, dice él, dependiendo de la edad, del estado de ánimo, del progreso en la vida espiritual, de la condición social del que te escucha. Porque la medicina es una, pero su aplicación ha de ser distinta según los enfermos. Lo que a uno cura, a otro mata. En este sentido, creo que a esa necesidad de adaptación se ha de añadir, dicen los padres, la prudencia, es decir, hablar según la oportunidad, dando a cada cual el alimento que es capaz de digerir. Aquí aparece un criterio capital, no solo para la predicación, sino que yo creo para toda la acción pastoral, y es el principio personal, la atención y capacidad para adaptarse a cada uno y a sus circunstancias, porque no hay recetas ya hechas, ni para todos. Y a estos criterios que he dicho, no buscar el elogio en lo que se habla, capacidad de hablar, necesaria adaptación y prudencia ante el destinatario, los padres añaden otros dos: la necesidad de un lenguaje persuasivo, que no impone, sino que ofrece, invita, llama, y la coherencia entre las palabras y las obras. No me resisto a citar un texto de San Gregorio en las homilías a Ezequiel, que dice en este sentido: el predicador debe mojar su pluma en la sangre de su corazón. Así podrá llegar también al oído del prójimo. Yo creo que no hace falta insistir en la relevancia que la formación de buenos predicadores y la predicación como tal tiene en los escritos sacerdotales de Juan de Ávila, así como en la reciente invitación de la Verbum Domini, después del sínodo sobre la palabra, a cuidar especialmente en nuestro ministerio este aspecto. Ahora, el acento en el ministerio de la predicación no significa para los padres descuidar de vista otro aspecto del ministerio pastoral, que es el litúrgico o cultual. Todo lo contrario. Precisamente el Crisóstomo dice que la grandeza del sacerdocio cristiano por encima del veterotestamentario consiste en que sus autores han sido constituidos dispensadores del poder celeste. En este sentido se les ha dado algo más incluso que a los ángeles, porque el Señor nos ha confiado el poder de sus palabras. En este contexto, en relación con el ministerio cultual en los padres, insisten también ellos mucho en el oficio de orar por el pueblo como negocio propio del pastor. Orar también es ser pastor, hacer pastoral. En este marco, en esta idea, se sitúa toda la bella teología de la intercesión sacerdotal ante Dios de Juan de Ávila, que presenta a los sacerdotes como los rogadores, amansadores, dice él, de Dios en Cristo, que truecan su ira en mirada misericordiosa. Y un último aspecto querría destacar respecto al ministerio en los padres. Se configura según la línea de Cristo buen pastor, es un ministerio sobre todo del buen predicador, que ejerce el culto especialmente en la oración como tarea pastoral, y la insistencia que ellos hacen en la radical forma comunitaria de este ministerio. Conocemos ya seguro todos la profunda teología de la comunión de los presbíteros y diáconos en torno al obispo que aparece en las cartas de San Ignacio de Antioquía. Pero en los padres del siglo IV y V, que son los que estoy presentando, promueven además formas comunitarias de vida para el clero en torno al obispo, como Hilario en Poitiers, Ambrosio en Milán, Agustín en Hipona o Eusebio en Vercelli. A ella se remitirá también Juan de Ávila en sus escritos, recomendando también una formación en comunidad que prepare a entrar en el coro de los sacerdotes. Finalmente, llama la atención
que después de que los padres, en concreto San Gregorio Magno, ha presentado la vida del pastor, el ministerio del pastor, dedique el último libro de su regla solo a un tema: la humildad del pastor. Y es que según él, pastorear es un humilitatis magisterium. Solo por la humildad se configura el pastor con Cristo pastor, que ha querido salvarnos precisamente por los misterios de su humildad. Esto es lo que le convirtió a Agustín, tal como él dice en sus propias confesiones. El riesgo del predicador y del pastor es que sus virtudes, los dones que ha recibido, se conviertan para él en ocasión de pecado. De ahí la invitación final de la regla pastoral. Por consiguiente, dice Gregorio Magno, es necesario que cuando nos lisonjen por la abundancia de virtudes, el alma vuelva su mirada a la propia debilidad, rebajándose saludablemente a lo más bajo. Considere no lo que hizo correctamente, sino lo que descuidó de hacer, para que al humillarse el corazón por el recuerdo de su debilidad, se consolide más robustamente en la virtud ante el autor de la humildad, humilitatis auctorem. Llama la atención esta frase, enormemente profunda. Dios es, en rigor, el más humilde, el autor de la humildad. Comenzábamos nuestro trazado de la figura del pastor en los padres con las dificultades o motivos que les llevaron a desistir del ministerio, a dejarlo. Esto les fue ocasión, he ido mostrando, para presentar la grandeza del mismo, los criterios de su vocación auténtica, la vida y el oficio a él ligados. Por eso, después de este recorrido, ellos nos ofrecen las razones que les llevaron, a pesar de todo, a permanecer en el ministerio, a pasar de la huida al retorno, del desistimiento a la entrega renovada. ¿Cuáles fueron esas? Las recoge especialmente San Gregorio Nacianceno al final de su tratado de fuga, y yo creo que pueden ser consuelo e invitación para nosotros. Lo primero que le llevó a volver, a resistir, fue, dice él, la nostalgia de sus fieles. Pozos, se dice en griego. Es el mismo sentimiento que expresa San Pablo respecto a sus comunidades, el amor entrañable que los añora. La caridad pastoral es motivo y exigencia de fidelidad. La segunda razón que les llevó a mantenerse, dice Gregorio Nacianceno, es el deber hacia sus padres enfermos. La observancia del deber, que puede reducirse a veces, y ese es el riesgo, a puro cumplimiento, sin embargo, puede educarnos por fuera a vivir la fidelidad por dentro. La tercera razón que le invitó a resistir fue el ejemplo de los santos, especialmente de los que aparecían en la Sagrada Escritura. Pablo, como modelo de todo pastor en el Nuevo Testamento, y sobre todo la experiencia o la historia de Jonás, que todos conocemos, una historia de huida inicial que al final terminó en fidelidad, no sin reticencias, a la misión. Precisamente, la historia de Jonás llevó a Gregorio a permanecer fiel ante, dice él, el temor a la desobediencia a la misión confiada. Y continúa él, pues si uno desobedece, ¿en quién confiar? La ley de la obediencia, afirma, es la que viene a equilibrar dos peligros extremos en el ministerio: la excesiva prontitud del temerario y la demasiada prudencia del timorato. Un cierto arrojo y valentía hay que tener, y también justa prudencia en el ministerio. Ambas no son condenables, dice Gregorio Nacianceno, si en el fondo está la obediencia. Por eso, al final, Gregorio volvió a Nacianzo, al ministerio, poniéndose en las manos de Dios, que pastorea a los pastores, en las manos de sus hermanos, a los que les llama copastores, sympoimenes en griego, a las manos de la comunidad
y en las manos de su padre y obispo, entregándole su obediencia para recibir a cambio su bendición. En el fondo, la obediencia es el corazón del ministerio de Jesús y por ende de su concepción en los santos padres y en el nuestro. Ponerse en las manos de Dios y de la Iglesia, no vivir en nombre propio. Y concluyo ya. Para así ajustarme al tiempo, tengo creo que 3 minutos dentro de mi reloj. Termino. Buena parte de la doctrina sobre el sacerdocio de Juan de Ávila no se entiende sin el trasfondo de las obras patrísticas sobre el ministerio pastoral que he intentado exponer sucintamente. Tanto en los padres como en el maestro Ávila, acercarnos a este tema es descubrir la grandeza del ministerio y percibir una llamada a la dignidad de su ejercicio, como decía Henri de Lubac comentando precisamente el diálogo sobre el sacerdocio de Juan Crisóstomo, una llamada a la dignidad de su ejercicio. Como le gusta decir al profesor González de Cardedal, a quien hoy indignamente sustituyo, los sacerdotes tenemos una dignidad inmanente, que no procede de nosotros, ni depende tampoco de la sociedad de turno, sino del carisma que un día recibimos para siempre por la imposición de las manos. Carisma del que hemos de ser cada día más conscientes en asombro y agradecimiento, para reavivarlo y así vivirlo con renovada ilusión. A ello ayudan los padres y Juan de Ávila. De su visión sobre el ministerio pastoral podemos extraer, espero que hayáis podido extraer, algunas lecciones, pero 2 me parecen a mí especialmente actuales. Su teología y espiritualidad del ministerio dieron lugar a nuevas estructuras que lo encarnaron en su tiempo histórico. Eso sí, no cambiaron primero la estructura. En el ministerio, como en toda su doctrina social, los padres consideraron que era necesario antes convertir el corazón del hombre para desde dentro renovar las estructuras donde se despliega. Y curiosamente, cuando todo parecía derrumbarse, con la caída del imperio y su crisis, contribuyeron a sentar las bases del cristianismo medieval. Por ello, Juan de Ávila decía que no se trataba en la Reforma tanto de hacer buenas leyes y estructuras, sino de reformar en la virtud, porque aprovecha poco mandar bien si no hay virtud para ejecutar lo mandado. Pues, habiendo virtud, dice el maestro Ávila, aún harán más por amor que la ley manda por la fuerza o la estructura por ella misma. Buena lección para hoy, en la que estamos llamados también a renovar estructuras pastorales, renovando primero a nosotros mismos. Y una segunda lección de los padres, que creo que es especialmente actual, es presentar al pastor como el hombre unificado, del equilibrio, entre la orilla de Dios y la de los hombres, entre la acción y la oración, la Iglesia y la sociedad. Puente entre 2 orillas, mediador que participa de la única mediación de Cristo en medio de una sociedad y de muchos hombres fragmentados y etimológicamente desquiciados. De esta forma, en palabras de Benedicto XVI, estamos llamados a ser hombres de Dios, que le hagan de nuevo creíble en el mundo. San Juan de Ávila se lo decía con apasionadas palabras a un discípulo suyo predicador. En un tiempo en el que el hombre está casado con la tierra, dé, Padre, voces, délas muy grandes, que no hay bien sin Dios, no hay hermosura sin Dios. Yo por mi parte hago mías ahora al final las palabras con que concluye Gregorio Magno su regla pastoral. He aquí, buen hombre, que al intentar mostrar cuidadosamente cómo debe ser el pastor, obligado por tu invitación, yo, pintor feo, he delineado al hombre bello, dirigiendo a otros a las cotas de la perfección, yo que aún navego en las mareas del pecado. Ruego que en el naufragio de esta vida
me sostengas con la balsa de tu oración, para que la mano de tu mérito me eleve, ya que mi propio peso me sumerge.